Shalom Aleichem y Shabbat Shalom a todos. Y feliz también Día de los Padres, están celebrando. Rabbi Jaime Peterson otra vez con la congregación Salem en San Salvador, El Salvador. Y esta vez con el Brit Hadashah. Tenemos Lucas 10, 1, 12. Y eso vamos a leer. Explicar un poco el Midrash. Comienza Lucas 10, después de estas cosas designó Adonai también otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad, el lugar donde él iba a ir. Y les decía, las mies a verdad es mucha, mies más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, o a la cosecha también, se puede decir. Y de aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde encontréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os poseéis de casa en casa. En cualquier ciudad donde encontréis, os reciben, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ellos haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por las calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y para aquella ciudad. Amén. Entonces, estamos mirando, primero de todo, dice, después de estas cosas. Bueno, ¿qué cosas estaba hablando? El Señor había sus planes para ir a la ciudad de Samaria, pero cuando vinieron sus discípulos para ir preparativos, no los quisieron recibir. Entonces, en el camino aparecieron también algunos hombres que decían, oye, déjeme seguirte. Fue en Yeshua, después, mira, las zorras tienen guardias y las aves de los nidos, mas el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, si me quieres seguir, va a haber incomodidades, ¿verdad? Y entonces, de esas cosas estaban hablando, ¿verdad? Y otro dijo, oh Señor, déjame seguirte. Pues déjame ir a enterrar a mi padre primero. Y dije que los muertos entierran los muertos. Es una expresión que muchos preguntan qué quiere decir. Hay dos posibilidades. Uno, que ese señor que quería seguir a Yeshua estaba cuidando a su padre, que todavía no se había muerto. Estaba muriendo, ¿verdad? Entonces él quería cuidar a su papá hasta que se muriera, ¿verdad? Y quién sabe cuánto tiempo viviría más. Entonces estaba diciendo, mira, Yeshua, déjeme primero cuidar a mi padre y enterrarlo, entonces te sigo. El otro es que habían dos entierros. Uno, el entierro donde el hijo, la familia enterraba a su padre y en una cueva, un lugar. Y después, cuando ya la carne se había podrido sobre los huesos y quedaba solamente los huesos, tomaba los huesos y colocaba los huesos en osuario. Y entonces colocaba el osuario en otra parte, ¿verdad? Ese es el segundo entierro. Puede ser que está hablando del segundo entierro y Yeshua estará diciendo, mira, deje que los muertos se entierren, encargue a otra persona para hacer eso. Son dos posibilidades de ese significado. Pero después de todas esas cosas ocurrieron, entonces
el Señor envió 70. A mucha gente pues dicen que pues tiene 12 discípulos. Aquí aparentemente Yeshua tenía más de 12 discípulos, tenía mucho más que le seguían. Ahora, el número 70 es muy interesante porque el Sanedrín, el corte supremo judío de aquel entonces, consistía de 70 hombres sabios de la Torah. Entonces, había 70 hombres quienes recibieron el espíritu de Adonai. Se acuerda que Moshe en el desierto recibió ayuda y Dios dijo, voy a poner mi espíritu como 70 personas. Entonces ellos van a ir a ser tu ayuda, tus ayudantes, ¿verdad? Así el número 70, muy interesante, ¿ok? Había 70 que iban saliendo yendo 2 en 2. Quiere decir que había, bueno, sería 70 por 2, 35 grupos. 35 grupos de equipos yendo desde 2 en 2 delante de él a toda ciudad, al lugar donde él iba a ir. Entonces, estaban preparando a lugares ahí. Yeshua iba de ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, anunciando las buenas nuevas, anunciando la palabra de Dios, de la Torah. Y gente iban preparando el lugar, despertando a la gente, tal vez haciendo preparativos. Ese es su trabajo. Y en camino, ¿verdad? Nos está diciendo, las mies, a la verdad, es mucha, más los obreros son pocos. O sea, las mies es otra palabra para cosechas. Hay muchas personas que tienen mentes listas para recibir a Yeshua, para recibir al Señor como su Salvador personal. Hay gente buscando, hay gente preguntando qué significa la palabra de Dios, cuál es el camino de salvación, cómo puede ir al cielo. Pero la palabra de Dios necesita gentes, personas quienes están dispuestos a ir. Por eso hay mucha gente lista para la salvación, para pocos obreros. Hay gente que se preocupan por otros afanes de la vida, ganando almas, enseñando la Torah. Hay ganadores de almas, hay los que instruyen la Torah, madurando a la gente, ¿verdad? Hay gente que necesitan recibir la palabra de salvación y hay personas que necesitan madurarse en la palabra, creyentes que necesitan crecer en la palabra. Y dice, Señor, hay pocos obreros, no hay suficiente gente que están dispuestos a ir a esos lugares. Ese es el problema. Pero en aquel entonces él tenía 70, así los mandó en pares de 2, 35 grupos que iban. Entonces ir aquí, y os envío como corderos en medio de lobos. Entonces estamos, hermanos, en un mundo hostil, un mundo que está hostil contra el Evangelio. Hay países donde uno puede ir hoy en día porque arriesgarías tu vida. Hay países musulmanes en África, en este medio, donde es prohibido predicar la palabra de Dios. Es muy peligroso. Entonces dice que no es un trabajo fácil. Además, entonces no lleves bolsa ni alforja de calzado ni nadie por el camino. Eso quiere decir que el Señor va a proveer nuestras necesidades. Pero hoy en día, cuando vamos a sitio, se acostumbra llevar cosas con nosotros. Hay evangelistas que viajan de iglesias. Hay diferentes dones del Espíritu Santo. Tenemos pastores, rabinos, maestros de Torah, maestros de escuela dominical. Y luego hay evangelistas
que son como estos 70 que van de pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, predicando en las iglesias. Muchos tienen motorhomes o hogares en ruedas que se llaman. Y muchos viven de las ofrendas que les dan. Y justamente dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Y dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz en esta casa. Y si hubiere algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y no os volverás vosotros y posar en aquella misma casa, comiendo, bebiendo lo que os den. Y muchas veces los evangelistas son invitados a dormir en casas. Muchos misioneros son ofrecidos hogares muy humildes, comidas. Entonces, qué bueno, porque el Señor está proveyendo eso adelantado. Entonces, dice la palabra de Dios, no estés buscando casas de lujo. La primera persona dice que ofrece su lugar, acéptalo. No dice que voy a esperar hasta la mejor oferta venga. No voy a ir a una casa de alfombrada con aire acondicionado y que tiene agua caliente y frío y donde me sirven bistec con papas y todo. No, está diciendo, en primer lugar, la gente, aunque sea un lugar humilde, acepta ese lugar y comen lo que te den, aunque sea frijoles con arroz o pescado, ofrezca eso y come, ¿verdad? Y sanan los enfermos. Entonces, pero está diciendo, habría lugares donde no te van a recibir. Entonces, no te van a recibir en paz. Entonces, está diciendo, no se preocupen, pasa para otro lugar. No todos los lugares van a recibir a evangelistas. No todos los lugares nos van a recibir como predicadores, los que están deseando enseñar la palabra de Dios. Muchos van a decir, no tengo tiempo, o eso no es para nosotros. No los deseáis mal. Simplemente dice que la palabra de Dios sacó el polvo de entre los pies. Pero ¿sabéis una cosa? Vino del reino de Dios. ¿Qué cosa es el reino de Dios? El reino de Dios es la predicación, la enseñanza de su palabra, anuncia la actividad de Dios sobre la vida. Vino y no lo quisiste recibir. Entonces será la única oportunidad que van a tener, ¿verdad? Y entonces muchas personas que rehúsan la palabra de Dios, muchas veces sea la única oportunidad, porque a veces pasan accidentes y se mueren sin Cristo, sin Mashiach. Y la oportunidad que tuvieron, no aprovecharon, se van a arrepentir por el resto de la eternidad. Amén. Entonces, eso más o menos se trata de capítulo 10 de Lucas, el enviado 70. Y es una lección para nosotros. Nosotros somos enviados, a veces solos, a veces con familia, pero mejor 2 en 2. En este caso eran 35 grupos enviados a distintos lugares de Israel y Judea. Entonces Pablo, apóstol Pablo, fue enviado también, pero él fue enviado a los gentiles, fue enviado a Asia, a Turquía, a Grecia, a Roma. Algunos dicen que fue hasta en España, a Inglaterra. También algunos dicen que fue enviado hasta allá también. Me pregunto qué habrá sido para el inglés, porque no hablaba inglés, ¿verdad? Bueno, a veces en español, ¿verdad? Sí, fue enviado para España. ¿Por qué? Porque había muchos judíos sefardim que vivían en España, y muchos no se dan cuenta del Mashiach. Entonces él se fue donde había grupos de judíos en extranjero o españoles. Entonces se conocía como Sefarad. La palabra para España aquel entonces era Sefarad, quiere decir la tierra lejana.
sefardim que nacieron allí o tal vez perdieron contacto con sus raíces hebreas y pues Rav Shaul, porque el libro de Hechos dice que cuando vaya para España, menciona ir a España, entonces posiblemente eso no se vuelve a mencionar, tal vez no fue para España. Pero estoy diciendo, el Señor comisiona a todos nosotros, siendo emisarios donde quiera que estemos, para predicar, enseñar la palabra de Dios a los que tienen oídos para escuchar y mente para recibir. Y luego estamos en Hebreos 3, el libro de Hebreos 3. Vamos a mirar rápido en Hebreos 3, ese es como un bosquejo. Entonces vamos a buscar el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3, así que el libro para los judíos mesiánicos. Y aquí dice sobre Hebreos, un poco de información que muchos nombres se han sugerido en cuanto al autor de este libro. Algunos dicen Pablo, Bernabé, Apolos, Silas, Aquila y Priscila, Clemente de Roma. Hay semejante diferencia en respecto de teología. Pero eso es para el pueblo judío mesiánico. Y menciona entre 7, hablando de la catástrofe de la incredulidad. Y comienza el autor diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Está hablando del viaje de los espías en la tierra de Canaán, que regresaron con reporte negativo. Como entonces donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces ese grupo murieron en el desierto. Y los que eran menores de 20 años de edad tuvieron que andar en el desierto por 40 años. Sin embargo, Dios los cuidó. Los alimentó, los dio agua, dio de maná. Estaba con ellos los 40 años. Sí, los castigó a los hijos de los rebeldes. Así, muchos sufrieron por el reporte y por el desánimo negativo de la gente, pero siempre Dios los cuidó y esa gente no entraron en ese shalom permanente, sino iban vagando, viajando y nunca entraron en ese descanso permanente. Entonces dice aquí, por tanto juré mi voz, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está hablando hermanos, así que esta carta fue escrita para creyentes. Así que este mensaje es para nosotros. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes en Cristo, en Yeshua, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice,
si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. Entonces está hablando de nosotros. Hemos recibido las noticias buenas de Yeshua, hemos aceptado como nuestro Mashiach. Mantengámonos firmes en la fe. No nos descarriamos, porque el enemigo Satanás, dice, anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Su plan es atacarnos, hacernos tropezar, empujar hacia nosotros tentaciones de pecado y hacernos caer. Ese es su plan, para echarnos a perder nuestra relación con el Señor, arruinar el compañerismo. Pero está diciendo, exhortando al autor, sea Pablo, sea Silas o la persona que escribió, diciendo, miren, estar firmes en la fe y sea firmes hasta el final, porque muchos pierden el camino. Muchos al morir van a tener mucho por qué avergonzarse cuando se enfrentan ante el Señor y Salvador. En vez de recibir una sonrisa grande, va a recibir tristeza. Vas a decir, hijo, ¿por qué apartaste de mí? No terminaste lo que tengo que hacer. Entonces, esa es la lección que tenemos nosotros hoy, ¿verdad? Que no seamos incrédulos. Confiamos en las promesas del Señor que tiene para nosotros. Amén. Amén. Dios os bendiga, que os guarde, que el Espíritu Santo os acompañe en todos los días de vuestra vida. Shalom y Baruch Hashem. Amén.